sucias ahí en la casa del Señor. Entonces, cuando Ezequías entra a reinar en el primer año, él quiere hacer un cambio, él quiere ver algo diferente para su nación. Ahora, para que sepan un poquito, Sennacherib, el rey de Siria, Asiria ya estaba atacando a Israel, estaba a punto de atacar a Judá, y él quiere la bendición de Dios sobre su vida. Ahora, si estamos aquí todos, seríamos honestos, todos nos gustaría tener la bendición de Dios sobre nuestra vida. Pero él sabía que así como estaba la nación, Dios no podía bendecirlos. Entonces él empieza a actuar y empieza a hacer algunas cosas para poder llevar al pueblo otra vez a servir a Dios. Entonces miramos la semana pasada que Ezequías, por deseo de tener avivamiento, empezó a quitar las cosas inmundas del reinado. Si quiere empezar a mirar ahí en Ezequías 29, mire versículo 3 y mira lo que dice. Dije Ezequías, segunda de Crónicas 29, miren el versículo 3, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. ¿Okay? Entonces podemos ver la casa de Dios estaba en destrucción, empieza a repararla en el primer año, que él no esperó. ¿Okay? Quiero dejar esto claro esta mañana. Si realmente queremos acercarnos a Dios y queremos otra vez tener el avivamiento que debemos de tener, no hay por qué esperar. A veces uno dice, bueno, pues ya cuando los niños están más grandes o ya cuando agarren el trabajo, siempre ponemos una lista para esperar. En el primer año de su reinado, en cuanto empieza a reinar, él dice, esto no puede esperar. La condición espiritual de mi pueblo es urgente. Y él entendía eso. Entonces, él empezó a responder inmediatamente. Y cuando usted se da cuenta y mira su vida, ahora empecemos con esto. Cuando nosotros estamos mal espiritualmente, nosotros sabemos. Cuando hay algo en nuestra vida que estamos fríos, ya no tenemos ganas de estar en la iglesia, no tenemos ganas de leer la Biblia, ya no tenemos ganas de orar, ya no queremos servir al Señor, nosotros nos damos cuenta, hay algo que no está bien, pero muchas veces no miramos nuestra situación como algo urgente. Bueno, pues más adelante lo arreglo, otro día, a ver qué pasa. Cuando Ezequías entra a reinar a la edad de 25 años y él ve el estado, la condición espiritual de su pueblo, él entiende que es urgente y él empieza a hacer algo inmediatamente, empieza a reparar la casa de Dios. Miren versículos 4 y 5. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, que entonces empieza a reunir a los líderes y les dice en versículo 5, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y sigue hablando cómo cerraron la casa de Dios. Versículo 8, mira lo que dice, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos, y he aquí nuestros padres han caído a espada. Entonces él entiende, dice, mira, lo que pasó con nuestros padres y la mortandad que hubo y las batallas que hubieron, no fue de casualidad, sino que nuestros antecedentes se alejaron de Dios. Entonces él dice a los sacerdotes, vamos a quitar de la casa de Dios lo inmundo, vamos a quitar los dioses, vamos a quitar esos altares falsos, porque Dios ha estado castigándonos porque hemos estado mal. Miren versículo 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías dice, Dios no está contento con nosotros. Dios está mirando nación, está mirando nuestro pecado, está mirando nuestros dioses falsos, está mirando el templo cerrado, que en un tiempo era la gloria de Jehová. Israel venía adorando al Señor y ahora está cerrado, y Dios mira todo esto y Dios está airado con nosotros. Quiero que entienda, hermano, nosotros menospreciamos el pecado, nosotros nos acostumbramos al pecado, nosotros nos acostumbramos a no estar bien con Dios. Quizás a nosotros no nos molesta, quizás a nuestra esposa no le molesta, quizás a los amigos no le molesta, quizás aún el pastor no sabe lo que está pasando, pero cuando usted y yo estamos mal con Dios, Dios lo mira y a Dios siempre le molesta el pecado. Y Ezequías se da cuenta y dice, la ira de Dios está con nosotros.
con el pueblo escogido de Dios, con los hijos de Abraham, con los descendientes de David, con este pueblo que Dios ha bendecido en gran manera. La ira de Dios está contra nosotros. Yo quiero cambiar algo. Y miramos la semana pasada que Él empezó con quitar las cosas malas que no debían de estar ahí. Y tomaron 8 días, santificándonos, dice en el versículo 17, santificando la casa de Jehová, lavaron los utensilios, dejaron la casa de Jehová bien limpia. Para usar una palabra que quizás usamos mucho hoy en día, tomaron 8 días para desinfectar la casa de Jehová. Estaba sucia. Y antes que él podía otra vez empezar a servir a Dios, quiero que me siga, dijo, la meta es servir a Dios, la meta es ser útiles para Él. Bueno, miren versículo 11, si no me creen a mí. Dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Ezequías dice, hermanos, recuerden nuestro propósito. Dios quiere usarnos, somos escogidos por Él, somos instrumentos en sus manos. Él quiere servirnos, pero escúchame, Él no los llevó a servir así como estaban. Él dice, si van a servir a Dios, primero tenemos que quitar las cosas que no le agradan. Y predicamos eso la semana pasada. Que usted está frustrado con su vida espiritual y usted sabe que no está bien y en cierta manera quiere servir a Dios. Quiere ser fiel a estar en su casa, quiere ser fiel a leer su Biblia, quiere un ministerio, quiere servirle, quiere ser un instrumento útil para Él, pero no lo puede hacer hasta que primero desinfectes tu vida. No del coronavirus, del pecado. Y mientras hay pecado y rebelión contra Dios en tu vida, Dios no puede aceptar tu servicio. Entonces Ezequías entiende eso. Y primero empieza a limpiar la casa de Dios, a quitar la inmundicia y a empezar a hacer lo que es correcto. Entonces le motivamos a usted la semana pasada que examine su vida, examine su actitud, sus pensamientos, si hay vicios, desobediencia en tu vida. Dios no nos salvó únicamente para alejarnos del mal, sino que Dios nos salvó para servirle. Entonces, si usted dice, bueno, pastor, yo escuché el mensaje la semana pasada, realmente aún todos estos tiempos que he tenido más tiempo para reflexionar, yo miro y veo cosas en mi vida que no están bien, y yo he tratado de quitar esas cosas de mi vida. Quizás son programas que no debo de estar mirando, música que no debo de escuchar, palabras que no debo de decir. Yo estoy tratando de vivir una vida limpia. Ok, primero le digo esto, eso es bueno, pero solo es el primer paso. Dios no te salvó solo para que estés sin pecado. Dios te salvó para usarte. Y Ezequías sabe esto. Entonces, ya que el pueblo de Israel ha quitado las cosas malas, ahora Él va a empezar a desafiarlos a que ellos realmente se consagren a Dios, se entreguen a Dios, le den su corazón a Dios para que Dios pueda usar esta nación para su gloria. Entonces, en el versículo 20, mírenlo ahí, ya que la casa de Dios estaba limpia, nos dice en el versículo 17 que tomó 8 días, está limpia. Versículo 20 dice, levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová y presentaron, y ahí empieza a hablar de los sacrificios que ellos hicieron. Entonces quiero decirle esto, ya que había quitado las cosas malas, ya que había santificado, había desinfectado la vida o este templo, ahora lo que él hace es que él se levanta temprano de mañana, el siguiente día, no gastó tiempo, no esperó y se va pronto a la casa de Dios y empieza otra vez a sacrificar, ahora sí, sacrificios puros a Dios, sacrificios agradables a Dios. Esto era parte, nosotros no entendemos esto, pero era parte de la ley de Moisés, era parte de lo que ellos tenían que hacer en servicio de adoración hacia Dios. Dios está demandando esto. Entonces ellos empiezan ahora, dice Ezequías, yo como el líder, voy a hacer el ejemplo y yo voy a empezar a sacrificar al Señor. Y el primer día entró y hace el sacrificio. Es importante porque ellos habían cesado los sacrificios a Jehová.
Y era algo importante para que ellos le dieran a Dios el lugar que debía de tener. Entonces, mira el versículo 24, mira lo que dice, y los sacerdotes los mataron. Esto está hablando de los sacrificios, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Ahora recuerde, en aquel tiempo hacían sacrificio de expiación de animales, y eso era para arreglar cuentas con Dios por su pecado. Todo era una seña apuntando hacia Cristo, de que el Cordero de Dios iba a venir un día, Él iba a derramar su sangre en expiación para reconciliarnos a todos. Y Ezequías dice esto, vamos a ofrecer sacrificio, porque sabemos que como pueblo estamos sucios y queremos que Dios nos perdone, y ofreces de sacrificio en expiación. Pero no solamente eso, miren versículo 24, sigan leyendo. Porque todo Israel mandó el rey a hacer holocausto y expiación. Entonces no solamente era para perdón, también era holocausto para ofrecer, mostrándole a Dios nuestra humildad y que estamos sujetos a tu liderazgo. Él no minimizó el pecado del pueblo, sino que él entendió, antes de avanzar, tenemos que pedir perdón por el pecado que hemos hecho. Bueno, sabemos que cuando nosotros somos salvos, le pedimos perdón a Dios. Y nosotros reconocemos nuestra condición de pecador, nos arrepentimos de nuestro pecado, ponemos nuestra fe en Él y Él nos limpia, nos perdona. ¿Entendemos eso? Es salvación por gracia. Pero después de nuestra vida pecamos y tenemos tiempos donde caemos espiritualmente y sabemos que Dios nos perdona. Pero debe haber algo en nosotros que no es, pues Dios me perdona y ahí está, lo dejamos, sino que nosotros debemos de entender esto es algo que ha ofendido a Dios, debe de llevarnos a nuestras rodillas para reconciliarnos con el Señor. Debe ser una práctica constante en nuestras vidas. Usted cayó y hizo algo mal, pídale perdón al Señor. Tenga la costumbre de pedirle perdón a Dios. Y Ezequías hace eso por él y por todo el pueblo. Entonces en versículo 25 se alistan para tener un gran servicio de alabanza y de adoración. Si quieren mirarlo ahí en el versículo 25, mira lo que dice. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Entonces él empieza a preparar que vamos a tener un servicio. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí, vamos a poner los levitas, vamos a poner a los cantores, vamos a preparar todo. Invitan a la congregación en el versículo 23. No queda muy claro que está la multitud ahí, pero sí lo dice. Miren en versículo 23 y miren en versículo 28. Dice, después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación. Nos dice que estaba el rey y la multitud. Miren versículo 28. Y toda la multitud adoraba. Entonces están los levitas, están los sacerdotes, están los cantores, y aquí está Ezequías, y ellos tienen un gran servicio, muy probable afuera. Están afuera. No había lugar en el templo para que todos estén ahí. Ahora, ahí nos damos cuenta que servicios afuera es bíblico. Amén. Ok, servicios afuera es bíblico. Ahí están todos, se reúnen, hay un gran festejo, están tocando, están cantando, están glorificando a Dios. En versículo 28 dice que con los instrumentos, con los trompetas, y empiezan a tener este tipo de alabanza. Miren versículo 29. Cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. Ahora, quiero enfocar esto un momentito. Aquí vemos el ejemplo del comienzo del avivamiento que comienza con el liderazgo. Primero es Ezequías.
Él dice, yo voy a ofrecer al Señor. Él pide perdón, Él hace el sacrificio. Él pide a los levitas y los sacerdotes que vengan. Invita a los príncipes. Y en versículo 29 y versículo 30 tenemos Ezequías, tenemos los príncipes que serían los líderes políticos, tenemos los levitas que serían los líderes religiosos. Ellos adoran a Dios, ellos sacrifican a Dios, ellos se inclinan a Dios. Y tenemos, escúchame, el liderazgo de Israel poniéndose bien con Dios. Hermanos, nunca vamos a tener avivamiento en nuestras familias o en nuestras iglesias cuando los líderes son los que están fríos. Ezequías sabe, antes de que puedo motivar al pueblo, antes de que el pueblo siga este ejemplo y se consagre al Señor, primero comienza con nosotros. Quiero decirle en nuestra iglesia, es mi deber como pastor mantener a Dios primero y mantener fervor en mi vida para Dios. Es mi deber. ¿Ok? No levanten la mano, no toquen su claxon, por favor, pero sea honesto. ¿Cuántos piensan que el pastor Santiago Merlo, todos los días de su vida, en los 12 años que tiene aquí como pastor de esta iglesia, todos los días de su vida ha estado espiritualmente exactamente donde debe de estar? No. Yo he tenido tiempos y muy probable tendré tiempos donde Dios tiene que hablarme a mí porque yo me doy cuenta, yo no tengo el fervor y la pasión para Dios que yo debería de tener. Yo he permitido que otras cosas me apasionen o me lleven más que Dios y su palabra y su pueblo. Y es mi deber, si nuestra iglesia va a tener avivamiento y si vamos a mantenernos donde debemos estar espiritualmente, yo primero tengo que cuidar de mí y de mi familia. Y yo tengo que hacer lo que es correcto. Yo tengo que tener un amor para Dios y para su palabra y para también poder desafiarlo a usted. Si yo como pastor no soy fiel en desafiarlo a usted, si yo estoy bien con que usted sea mediocre y yo no desafiarlo a usted por ser mediocre, entonces yo no estoy bien. Porque mi deber, así como Ezequías, es pararse delante del pueblo y decir, hermanos, no estamos donde debemos estar, no estamos como debemos de estar viviendo, no estamos dando como debemos, no estamos sirviendo como debemos. Yo tengo que hacer el ejemplo y tengo que desafiarlo a usted para que Dios se agrade con nuestra iglesia. Entonces, si yo tengo que tratar con usted o al medio de la predicación, no es para que usted diga, el pastor, mire que nos está regañando y mire que está pasando esto. Es que yo no puedo estar bien con usted siendo mediocre. Mi deber es desafiarlo. Los líderes de nuestra iglesia deben estar bien. Tenemos líderes en cuanto a maestros, maestras, hermanos que sirven en diferentes capacidades, hermanos y hermanas que tienen tiempo en el Evangelio, tiempo en nuestra iglesia, que otros hermanos los miran como ejemplo. Quizás a usted le gustaría decir, no me miren a mí como ejemplo. El problema es que usted tiene 20, 25 años como cristiano y lo van a ver como ejemplo. Porque hay hermanos que tienen 2 o 3 años en el Evangelio. Entonces, si usted no tiene pasión y fervor y ánimo para la obra de Dios, ellos ven el ejemplo suyo y dicen, bueno, pues si él que es líder, si él que tiene tanto tiempo, si él no quiere servir al Señor, entonces, ¿por qué estoy yo haciendo esto? Si yo soy el que vengo a visitación y yo soy el que vengo a trabajar y yo soy el que quiero servir y yo quiero hacer todo, ¿dónde están los líderes? Escúchame, hermano, si usted tiene alguna posición de liderazgo en nuestra iglesia, es sumamente importante que usted evalúe su vida y esté seguro que Dios es primero para usted. Porque si no lo es, usted en vez de contribuir a que esta iglesia sea mejor, usted está haciendo un estorbo. Está haciendo de desánimo. Debe de ser el líder que Dios quiere que usted sea. El avivamiento comienza con el liderazgo. Hermanos que son padres de familia, comienza con el liderazgo suyo en su casa.
Creo que me escuche todos los papás, los hombres. Los hogares cristianos necesitan hoy en día avivamiento espiritual. Esposas entregadas y dedicadas a servir a Dios. Hijos entregados y dedicados a servir a Dios. Y muchas veces el padre puede mirar a sus hijos, a su esposa y decir, ay, no sé qué está pasando, no sé por qué no quieren apoyar y no sé por qué mis hijos quieren andar en cosas malas y no sé por qué ponen eso en Facebook y no sé por qué quieren tener ese novio y esa novia y no sé por qué quieren escuchar esa música y el padre se puede frustrar. Pero pregúntese esto primero, ¿dónde está usted? No, pastor, yo no escucho mala música, yo no miro cosas malas, yo estoy bien. Pues quizás estás bien en el que no te has entregado al pecado, pero tu vida espiritual, el termómetro espiritual, ¿qué tal caliente está tu vida espiritual? Quizás el problema real en tu casa que quizás no quieres reconocer es que el que necesita avivamiento eres tú. Y si tú recibes el avivamiento que necesitas, ahora tú puedes ser un instrumento para que tu familia también vuelva al Señor. Vive para Dios, ame a su familia, de corazón entréguese al Señor y muy probable su familia pronto seguirá sus pasos. Ahora que los líderes han respondido, ahora Él habla al pueblo en versículo 31. Mire versículo 31. Respondiendo, Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa del Señor. Y miren ahí dice, y la multitud, ya no estamos hablando de nomás los príncipes y los levitas, y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron ofrendas. Y después empieza a hablar de todo lo que se trajo y empieza a explicar aquí que ellos se consagraron a Jehová de corazón, empezaron, escúchame, el cambio empezó a ver y empezaron a acercarse al Señor y como resultado de que Ezequías y los líderes han regresado, han motivado al pueblo. Ahora Ezequías dice, conságrense al Señor. Le dice, se han consagrado al Señor. No sabemos si está hablando específicamente de los levitas y los príncipes o si todo el pueblo había participado. Pero le dice esto, miren la mitad del versículo 31. Os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios. Ok, quiero que entienda. Primero era la adoración y el poner el corazón en orden. Y ahora era seguir eso con acciones. Ahora dice, ahora presentad sacrificios. Ahora que has arreglado esto, ahora que se han consagrado al Señor, ahora que tienen el deseo de obedecer otra vez al Señor, ahora presentad sacrificios y alabanzas. Un corazón consagrado al Señor dará fruto en sus acciones. Cuando usted realmente está donde debe de estar espiritualmente, las acciones espirituales siguen. Eso viene como resultado. Ahora no quiero meterme en mucho de esto, pero si mira versículo 35, si da vuelta quizás a la otra página como en la mía está en la otra página, miren lo que dice. Versículo 35, dice así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, hace unos versículos Ezequías dijo, la ira de Dios está con nosotros. Quitó las cosas malas, reinstituyó la alabanza, los sacrificios, el pueblo se consagró, se inclinó, adoró al Señor y ahora el servicio se ha restablecido. Sin duda Dios está contento en el cielo al ver a su pueblo que antes estaba sirviendo a otros dioses, que antes estaban viviendo para ellos, que antes solo querían divertirse ignorando la palabra de Dios y ahora se ha restablecido el servicio a Él. Sin duda Dios está gozoso, pero no es el único. Miren versículo 36.
Y se alegró Ezequías con todo el pueblo. No solamente Dios se alegró, el rey se alegró al ver el pueblo entregado y sirviendo a Dios. Y no solamente Ezequías se alegró, escúchame, pero el pueblo se alegró. ¿De qué? ¿De qué se alegró? De que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Cuando ellos se volvieron otra vez al Señor, hubo alegría y hubo gozo en el pueblo de Israel. Lo dice también ahí en el versículo 30 al final, dice, ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. Cuando usted regresa al Señor, hay alegría. No tengo que predicar ese punto, porque si usted ha entregado su vida al Señor en un tiempo, usted sabe de qué alegría hablo. Cuando uno vuelve a Dios, hay gozo. Hermanos, todo lo que nosotros buscamos realmente es gozo. Por eso muchos buscan dinero y casas y diversión y placer, porque eso nos hace felices. Nos hace felices ciertas cosas. Pero el gozo verdadero viene en buscar al Señor y consagrarnos otra vez a Él. Entonces lo que sucede aquí es que el avivamiento se completó, no solamente quitando lo inmundo, pero consagrándose nuevamente al Señor. Ahora nomás hablemos de ustedes unos minutitos y terminamos. Quiero que responda honestamente ahí en su carro. ¿Su vida necesita avivamiento? ¿Ha leído su palabra esta semana? ¿Has estado fielmente? ¿Te levantas con hambre, no de cereales o de café, pero te levantas con hambre de buscar a Dios? ¿Vives tu vida con un deseo de servirte? Quizás estás frustrado en este tiempo. Esto del coronavirus me frustra, no porque no puedo ir al restaurante, no porque no puedo ir a trabajar, o no porque puedo ir a hacer mis ejercicios, o no porque no puedo ir a ver a mis amigos. Me frustra porque qué gozo yo tengo los sábados saliendo a predicar el evangelio para el Señor, y ahora no podemos salir. ¿O será que cuando todas estas cosas que han pasado, que ahora ha podido, escúchame, no ha podido hacer ciertas cosas que usted disfruta, su frustración viene de que usted no puede buscar todas aquellas cosas que realmente antes sentías que te satisfacían? Y realmente, si eres honesto, aquellas cosas que han sido las costumbres de tu vida por años, no tienen nada que ver con servir a Dios. No tienen nada que ver con consagrarte al Señor. Tienen todo que ver con tú viviendo tu vida como tú quieres vivirla. Y quizás en este tiempo puedes ser honesto y decir, espiritualmente estoy un poco frío. He estado enfocado en algunos otros dioses. El Dios del relajo, el Dios del placer, el Dios del dinero, el Dios de la familia, el Dios de pasatiempos, el Dios de la vanidad. Quizás usted necesita reconocer esta mañana, quizás realmente no se ha ido al pecado, por decirlo, pero simplemente su vida espiritual está frío. Usted se acuerda un tiempo, esta semana pasada compartí unos videos de algunos especiales viejos y estuve mirando algunos no los compartí porque se escuchaban mucho mejor en vivo que en la grabación. Dije, ese canto se escuchó muy bonito cuando lo escuchamos allá en el otro en el edificio, pero ya que lo escuchas grabado, quizás por los micrófonos o algo, no se escuchaba muy bien. Pero entre mirar todos esos cantos, dije, ¿a poco ese hermano antes cantaba en el coro? Y mira estos hermanos que antes estaban en la rondalla, y estas hermanas cuando cantaron ese especial, y mira esa hermana que estaba ahí sentándose bien adelante, bien enchufadito, y era un miércoles o era un domingo en la noche, no, pues ahora ya,
Y cuando uno empieza a mirar cosas del pasado, a veces es bendición porque se da cuenta que mira, este hermano y esta familia ni siquiera estaban en la iglesia, o mira qué bendición estos hermanos que siguen sirviendo ahora, hace 4, 5, 6 años estaban sirviendo y siguen siendo fieles. Pero otra cosa que mira, si quieres que sea honesto, yo no me acordaba que ellos antes hacían eso. Y ellos antes venían todos los servicios, nunca faltaban. Y antes estaban bien enchufados y bien conectados y bien sirviendo. Y quizás usted conoce su vida más que cualquiera. La realidad es que su vida espiritual no es que se ha alejado de Dios, no está yendo a los bailes, no está tomando alcohol, pero su vida está fría. Y lo que necesitas esta mañana es consagrarte otra vez al Señor. Ve, lo que pasó es que en el capítulo 32, ellos arreglaron aquí con el Señor. En el capítulo 32 vino el rey de Asiria, estaba acampado, listo para destruir a la nación de Judá. Y Dios, puede ir a leerlo después en versículo 20 al 23 de capítulo 32, pero Dios mandó un ángel, y el ángel destruyó el ejército de Asiria. Y el capitán, el rey, regresó triste hacia atrás, y Dios trató con él y regresó avergonzado, y Dios libró a su pueblo de lo mal que podía haberle venido. Escúchame, porque su pueblo regresó a Dios. Cuando usted y yo regresamos a Dios, buenas cosas pasan. Dios bendice nuestra vida, principalmente lo bendice con el gozo del Señor. Hermano, no hay una bendición más grande que tener el gozo del Señor. Si estás encerrado, si tienes dinero, si no tienes dinero, si estás gordo, si estás flaco, si estás joven, si estás viejo, cuando tú andas bien con el Señor, Dios da un gozo ahí que es mejor que cualquier otra bendición que puede tener. Pero Dios da el gozo cuando nosotros nos entregamos a Él. ¿Está usted realmente su vida consagrada a Él? Hemos cubierto varias veces, pero el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón. Dios tiene tu corazón. Si no lo tiene el Señor, ¿qué lo tiene? Y a veces sentimos que estamos bien como cristianos. Yo no estoy mal, yo no ando mal. Yo no ando haciendo cosas malas. El problema es que así como para Israel, como dijo en el versículo 11, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros. Dios también nos salvó para que le sirváis y seamos sus ministros. Entonces solamente vivir una vida limpia, sin graves pecados, no es lo que Dios quiere. Quiere que seamos sus siervos. Dios quiere que sacrifiques tus deseos para los de Él, que uses tu tiempo para su obra, que guíes a tu familia no en el sueño americano, pero en la palabra de Dios, que leas su palabra, que conozcas su palabra, que ores y camines con Él, que seas fiel en caminar con Él, que seas fiel en darle a Él lo que es de Él. El resultado es gozo. Cristo mismo dijo en Juan 15, hablando de permanecer en Cristo, que tiene que ver con caminar con Él y ser fiel y ser obediente al Señor. Dijo esto Cristo en el versículo 11 de Juan 15, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Si conocemos algo de Cristo, Él tenía gozo en cumplir el propósito de Dios, y aún colgado en la cruz, Él estaba confiado en lo que Él estaba haciendo. Cristo dice, este gozo que yo tengo puede estar en ustedes, se permanecen en mí, si caminan conmigo. Dijo después, y vuestro gozo sea cumplido o esté completo. Hermanos, su gozo y mi gozo puede estar completo. Puedo tener sumo gozo, como David lo tenía en las cuevas, o como Pablo lo tenía en las cárceles. Podemos tener sumo gozo cuando nuestra visión y nuestra meta es una sola. Dios, soy tuyo. Y lo que tú quieras hacer de mí, aquí estoy. Entonces, aún en este tiempo hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero es un buen tiempo que usted examine su vida
y consagre su vida al Señor en decir, Señor, yo tuyo, use este tiempo para crecer y acercarte al Señor, para que Él te use para su gloria. Muchos cristianos viven una vida desanimada, frustrada, decepcionado con ellos mismos. Y todo eso se puede evitar si simplemente fuéramos a vivir una vida consagradas a Él. Entonces te motivo esta mañana, hermano. ¿Dónde está tu corazón? Jóvenes que están aquí, ¿dónde está tu corazón? Tienes toda tu vida por delante. Entrégate al Señor. Vamos a tener un tiempo de invitación, hermanos, en este tiempo. La hermana Diana va a empezar a tocar y ahí en su carro donde está, quizás tome un tiempo de oración, examine su vida espiritual, quizás sería en la vida de su hijo, su hija, quizás como familia. Podemos estar más cerca del Señor. Queremos consagrarnos a Él para que Él realmente nos use como sus siervos. Un momentito ahí de responder en su carro y después vamos a cerrar en oración en un minuto.